Y como usted bien decía, es un tema que nos involucra a todos. A pesar de que toma la modalidad de ser una violencia hacia niños y niñas, esto está incluido siempre que hablamos de violencia de género, siempre está incluido cuando hablamos de violencia institucional. Entonces nos gusta siempre enmarcarlo en ese lugar. Como decía un poco el banner inicial, es cierto, el Hospital Pereira Rosell ha sido receptor desde hace mucho tiempo de estas situaciones. Tiene un largo recorrido en cuanto a la formación de equipos y a la atención de estas situaciones, y hoy de alguna forma con el nuevo sistema integrado de salud, este tema se extiende mucho a todo el sistema de salud, y entonces, bueno, deja de ser, por supuesto, territorio de especialistas, y es un tema que atraviesa todos los niveles de atención y todas las especialidades. María Elena, ¿qué es el CIPIAV? El CIPIAV es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia. En realidad el CIPIAV es un acuerdo interinstitucional de todas las instituciones del Estado, y no solo del Estado, sino de la sociedad civil, que en alguna medida, cuando se detecta una situación de maltrato hacia niños, niñas o adolescentes, tenemos que ver en ese recorrido. Está desde el sector salud ni hablar, el INAU, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la ANEP, las organizaciones que trabajan, UNICEF, por ejemplo. O sea, y nosotros tenemos un comité de gestión donde tratamos de articular para poder dar una respuesta coordinada y eficaz hacia las situaciones de maltrato que todas las instituciones recibimos. María Elena, ¿qué maltrato se da con más frecuencia en nuestro país? ¿El maltrato físico, el maltrato emocional, psíquico, la explotación sexual? En realidad, nosotros podemos dar datos desde el 2007 en este país cuando recién empezamos. Son datos importantes. Son datos importantes. Nosotros decimos que nosotros tenemos una prevalencia importante de maltrato físico. Físico. Exactamente. El maltrato psicológico atraviesa, sin lugar a dudas, cualquier forma de maltrato, por lo tanto, de nuestros datos nos da que es casi un 90%. Tenemos el abuso sexual con un 35% de los casos denunciados. De los casos, ¿esto qué significa? Que nosotros podemos dar cuenta de los casos que reciben las instituciones que nosotros estamos trabajando, en particular el INAU, que somos las que tenemos como un registro más acabado. No quiere decir que esa sea la prevalencia general del país. Claro. Sino lo denunciado y lo tratado. Porque debe haber muchísimos casos que no se denuncian. Exactamente. Sobre todo en los temas de maltrato físico y abuso sexual. Por lo general, como se da en el ámbito intrafamiliar, y nosotros desgraciadamente se da dentro de 4 paredes, es muy difícil. El silencio, el silenciamiento, lo cultural, hace que muchas veces esas situaciones no se denuncien y queden en la interna de la familia. Claro. Doctora Garrido, el fenómeno del maltrato infantil corta transversalmente a toda la sociedad, porque hay quienes en alguna época, hace algunos años, creo que equivocadamente, referían el maltrato a los sectores más humildes, a los sectores con necesidades básicas insatisfechas, y tengo la convicción que atraviesa a toda la sociedad uruguaya. Doctora. Es tal cual. Es así. Es así. Es así. Es más, si bien la situación de pobreza sabemos, tiene factores de riesgo para distintos fenómenos, esto atraviesa toda la sociedad. Como decía María Elena, es cierto, hay sectores en los cuales estas cosas se hacen más visibles o se visibilizan más fácilmente. Sí, también los informes que he leído decían que en los sectores más sumergidos tienen más visibilidad los casos de maltrato, y en los sectores medios y altos se ocultan más. Se oculta más. Doctora. Y por otro lado también las modalidades son diferentes. Las modalidades de maltrato según los sectores también son distintas. Quizás en algunos sectores hay más maltrato físico con mayor actuación, más explícito, ¿verdad? Y más visible. Pero en otros sectores hay distintas modalidades, y sobre todo, bueno, el abuso sexual claramente atraviesa todas las clases sociales, y también estas nuevas modalidades de maltrato psicológico, y modalidades también de otros tipos de maltrato, por ejemplo, de hostigamiento,
hostigamiento que se da entre pares muchas veces o a nivel de las instituciones y aparece en todos los sectores socioculturales del país. María Elena, tú decías que preferentemente el maltrato se da en el ámbito intrafamiliar. A la cabeza, estoy hablando de los maltratadores, ¿está el padre sustituto? No solamente está también el padre biológico. Por eso dije, María Elena, a la cabeza está el padre sustituto. Después viene la madre y el padre biológico. Totalmente. Bien, esa era la pregunta. Y tenemos, aparte, desgraciadamente, tenemos de generación en generación. A veces tenemos abuelos que fueron maltratadores y eso se va reproduciendo en la familia. Se replica en la medida que... ¿Se replica la violencia y el maltrato? Por eso es bueno. De generación en generación. Por eso es bueno prevenir y poder intervenir a tiempo. Para nosotros eso es un tema fundamental. Ya no intervenir cuando el daño está instalado. Por eso nosotros desplegamos lo que nosotros llamamos dispositivos en los territorios para poder llegar antes. ¿Qué hacen, María Elena? ¿Qué hace el CIPEAP? Porque esto es muy importante para la teleaudiencia que nos está viendo en todo el país, que puede conocer o que puede haber escuchado que en tal hogar hubo o hay casos de maltrato. Nosotros en realidad en el CIPEAP hemos hecho mapas de ruta y protocolos para varios ámbitos. Uno, por ejemplo, es el de la enseñanza, tanto en la enseñanza media como en enseñanza primaria. ¿Por qué? Porque la enseñanza es una caja de resonancia de estas situaciones. Después tenemos un mapa de ruta para el sector salud. Está bien que sea caja de resonancia, sí, claro. Porque también he leído, y te quiero preguntar, María Elena, porque estos niños maltratados, se da el correlato que tienen un bajo rendimiento. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, cuando nosotros hablamos, que a mí eso es uno de los temas que también me interesa recalcar, del tema de trastornos de conducta, también en los adolescentes y en los niños. Y nosotros cuando empezamos en realidad a investigar y a evaluar cuál es la situación, posiblemente esos niños que traducen en los centros educativos violencia, estén viviendo violencia en sus familias. Y la forma de relacionarse de esos niños con los adultos sea a través de la violencia porque es lo que tienen aprendido. Y que de repente Gabriela... Culturalmente es lo que están mamando diariamente. La resolución de conflictos por medio de la violencia. Por medio de la violencia.